En otoño de 1944, el sur de Inglaterra empezó a oír una amenaza sin sirenas. La gente la llamaba la fábrica de gas volante. Para el resto del país era el V2. En Alemania, donde había nacido, era el cohete A4. Lo lanzaban desde calles normales y avenidas arboladas de Holanda, y caía sobre Londres sin aviso alguno. Al tocar tierra, bajaba a casi 4.800 kilómetros por hora. Su alcance máximo, unos 320 kilómetros, lo cubría en apenas 5 minutos. Cuando terminó la guerra, los británicos se lanzaron a desmontar el secreto de aquella tecnología. En Cuxhaven, ya bajo control británico, técnicos alemanes capturados volvieron a montar aquellos colosos balísticos y los hicieron despegar. La operación parecía una coreografía peligrosa. Oxígeno líquido, peróxido de hidrógeno y alcohol inestable moviéndose entre depósitos, camiones y plataformas. Ese era el combustible material de una nueva era. Vamos a ver cómo se armaba el A4, cómo se llenaban sus tanques y qué clase de empuje liberaba. La misma máquina que había aterrorizado Londres iba a servir, después, para entender el camino de la cohetería moderna. Para quien vivía en el sur de Inglaterra en 1944, el nombre popular era ese: Fábrica de Gas Volante. En el resto de Gran Bretaña se imponía otro, V2. En Alemania, sin embargo, el aparato seguía siendo el A4. La tarde del 8 de septiembre de 1944, el primero cayó en Londres. Más de 1.000 cohetes fueron dirigidos contra la ciudad, y la mayoría salió de La Haya, en Holanda. No lejos del histórico Palacio de la Paz, en pleno centro de La Haya, había una calle como cualquier otra. Durante un par de horas, esa calle quedaba vacía. Ni tráfico, ni peatones. Después, el cohete podía partir. Las imágenes muestran un punto de lanzamiento real usado por los alemanes, y sorprende lo poco que había que preparar. Buscaban algo de abrigo frente a la Real Fuerza Aérea Británica y frente al viento. El cohete descansaba siempre sobre una mesa de lanzamiento. Aquí, la mesa estaba en medio de una avenida arbolada. Los árboles tenían casi la altura del cohete ya montado. Para ellos, bastaba. El mensaje era claro. Un A4 podía dispararse desde casi cualquier sitio. Bastaba un cuadrado de unos 7 metros de lado, siempre que los vehículos pudieran acercarse. Los alemanes lanzaban desde pueblos, ciudades o campo abierto. En aquella avenida hubo 9 puestos distintos. Un bosque era casi perfecto, si permitía entrar y salir sin atascarse. Las marcas de puntería se pintaban en los árboles, y para el vehículo de control de tiro se excavaba un foso. El comandante de la tropa de lanzamiento permanecía en ese vehículo, a unos 27 metros de la mesa. En un bosque, primero había que nivelar el suelo. Luego se colocaba una base firme, de traviesas de madera o de acero, capaz de sostener la mesa y el cohete. Los alemanes dispararon su último cohete contra Gran Bretaña en marzo de 1945. Después entramos nosotros. Reunimos cohetes dañados por toda Alemania y decidimos que científicos y técnicos alemanes lanzarían algunos más, ahora bajo control británico. Buena parte del equipo había sido volado por los alemanes en retirada. Tocó recomponerlo, entenderlo y fabricar sustitutos. Una pieza deformada como esta tenía que acabar convertida en una mesa de lanzamiento útil. Reconstruimos equipos, montamos vehículos nuevos y al final armamos cohetes completos con material capturado. A veces la suerte ayudaba. En la zona británica apareció una fábrica que producía transportadores de carretera para agricultores locales. Esos transportadores servían para llevar el cohete, así que la fábrica empezó a producirlos para nosotros. Entre los vehículos reconstruidos estaba también el que los alemanes usaban para llevar oxígeno líquido desde la terminal ferroviaria hasta el punto de lanzamiento. En Cuxhaven ocupamos un polígono de pruebas de artillería y levantamos edificios nuevos. Uno era esta torre de ensayos, donde el cohete permanecía de pie mientras pasaba algunas pruebas. Con material alemán capturado, pronto montamos nuestras propias plantas de reparación. Allí no solo guardábamos piezas de cohete, levantamos talleres, cobertizos y almacenes. Llegaban depósitos de aluminio para alcohol y oxígeno líquido, junto con tambores cilíndricos para las cabezas de guerra. Lo desconcertante era su ligereza.
Un tanque enorme podía parecer una cáscara vacía. Uno de esos depósitos podía contener unas 4,5 toneladas de oxígeno líquido. Vacío, sin embargo, 4 hombres lo movían sin apuro. Para entender el cohete conviene mirarlo en esquema. Avanzaba por reacción, empujado por un chorro de gases muy rápidos. Ese chorro nacía en la cámara de combustión, el Venturi, cuando ardían juntos el alcohol y el oxígeno líquido. Esta es una cámara de combustión real, hecha de acero. Durante la combustión, la presión allí subía muchísimo. Por eso el cohete necesitaba 2 bombas, una para cada combustible. Entre ambas iba una turbina. Rendía unos 450 kilovatios, porque había que inyectar 8,5 toneladas de combustible en apenas 60 segundos. Aquí se ve el conjunto completo, turbina y 2 bombas. La turbina no giraba por magia, sino por vapor. Ese vapor salía de una reacción química entre peróxido de hidrógeno y permanganato de sodio, guardados en estos 2 depósitos. Delante de la cola iban los tanques principales, primero el de oxígeno líquido y después el de alcohol. En el montaje de un cohete real se aprecia el problema. Por la forma del fuselaje, la tubería del alcohol tenía que atravesar el centro del tanque de oxígeno líquido. En la punta quedaban el compartimento de control y la cabeza de guerra. Dentro trabajaban 2 giróscopos, el cerebro práctico del cohete. Iban montados de forma universal, libres para detectar cualquier cambio. Unos captadores eléctricos leían sus movimientos y los enviaban a las paletas de carbono y a los compensadores de la cola. Así corregían rumbo y elevación, manteniendo la trayectoria prevista. Las 4 paletas se metían directamente en el chorro, y cada una de las 4 aletas llevaba su compensador. Esta maqueta muestra el interior del compartimento de control. Al fondo aparece una cola esquelética, con paletas y compensadores en su sitio. Cuando el compartimento se movía, los giróscopos basculaban en sus soportes. La señal viajaba por cables hasta servomotores en la cola, uno por cada paleta de carbono y cada compensador. Los servomotores empujaban paletas y compensadores en sentido contrario al movimiento inicial del compartimento de control. Así el cohete recuperaba su línea. Un giróscopo gobernaba la elevación. Movía un par de paletas de carbono y hacía pasar el cohete de la vertical a un ángulo de 43 grados. El otro corregía la dirección con el segundo par. Como esas 4 paletas estaban dentro del chorro y eran de carbono para soportar el calor, solo mandaban mientras el chorro seguía ardiendo. Ese mando duraba apenas entre 60 y 70 segundos y cubría los primeros 32 kilómetros de la trayectoria, hasta el agotamiento del combustible. A partir de ahí, el cohete ya era un proyectil libre, como un obús después de salir del cañón. Así ocurrió cuando los alemanes dispararon contra Londres desde La Haya. La distancia rozaba los 320 kilómetros, el alcance máximo del A4. Control al principio, vuelo libre después. En ese tramo, el cohete ya sube a unos 2.000 metros por segundo, inclinado 43 grados. Todavía trepa hasta rozar los 80 kilómetros de altura, justo a mitad del viaje. Después, sin dejar de apuntar hacia Londres, empieza la caída. El aire lo frena. Llega al blanco a unos 1.200 metros por segundo, casi 4.800 kilómetros por hora. Todo ha durado 5 minutos. Para medir la escala, un cañón de 406 milímetros lanza un proyectil de 1 tonelada a unos 40 kilómetros. Ningún ser humano había llegado tan arriba. El récord era de unos 20 kilómetros, alcanzado por 2 estadounidenses en 1933. En nuestro taller, bajo supervisión británica, técnicos e ingenieros alemanes montaron cohetes con las piezas recuperadas. Aquí aparecen varios A4, cada uno en una fase distinta. El montaje empezaba por 2 depósitos, oxígeno líquido en uno, alcohol en el otro. Iban encajados en media carcasa, acolchada con lana de vidrio. En este ejemplar, el motor ya está unido al compartimento de tanques, que queda cerrado. Se coloca la otra media carcasa, aunque el compartimento de control aún falta. Después llega la cola, lista para acoplarse, y el cableado se conecta para comprobar la continuidad eléctrica. En este cohete ya se ha instalado el compartimento de control. Ahora vemos una máquina completa, pintada en blanco y negro para seguirla mejor durante el lanzamiento. Antes de probarla, se conecta a una línea de aire comprimido. La presión del aire delata fugas en depósitos y tuberías.
mientras los circuitos eléctricos se revisan uno por uno. Superada esa prueba, se monta la unidad de cola. En el extremo opuesto se fija la cabeza de guerra. En esa fase, los alemanes no solían hacerlo así, pero nosotros la necesitábamos puesta para izar el cohete en la torre de pruebas. Luego se saca de la línea de montaje y se coloca sobre un transportador. Desde allí va a la torre, donde se ajustará el equipo de control. En la torre de pruebas, el cohete queda vertical, como si ya fuera a despegar. Se introducen los giróscopos y las unidades de control, y empiezan los ensayos de guiado. Para hacerlos, los ejes de los giróscopos se alinean con el eje del cohete. Cuando todo encaja, la máquina está lista para dispararse. Entonces pasa directamente a un transportador elevador, el Mailerwagen. En tiempo de guerra, los alemanes llamaban a esta rutina el método de los bollos calientes. El nombre tenía sentido. Un cohete recién probado no se quedaba esperando. Se cargaba en un tren y salía hacia la cabecera ferroviaria de la zona de lanzamiento. Los alemanes procuraban dispararlo en menos de 3 días desde su fabricación, porque el almacenamiento prolongado multiplicaba los fallos. A partir de esa cabecera seguiremos el procedimiento operativo alemán. Allí, los cohetes pasaban a manos de la tropa técnica del regimiento de cohetes. Los vagones alemanes se quedaban cortos para una pieza así. Por eso cargaban 2 cohetes sobre 3 vagones de ferrocarril. Viajaban sin cabeza de guerra. Esas cargas iban aparte, en el vagón central. La primera tarea de la tropa técnica era pasarlos del tren al transportador de carretera. Una grúa móvil levantaba el A4, se retiraba el vagón y el transportador entraba bajo el cohete. Por cada 3 tropas de lanzamiento, los alemanes mantenían una tropa técnica, y esa proporción marcaba todo el ritmo. La grúa móvil toma el cohete desde el vagón, lo cruza en el aire y lo baja sobre el transportador de carretera. Desde allí sale hacia el depósito de campaña de la tropa técnica, elegido por 2 razones: ocultamiento y cercanía a los puntos de tiro. Mientras el primer cohete se aleja, la locomotora empuja los vagones hasta dejar el segundo bajo la misma grúa. El procedimiento se repite sin ceremonia: hierro, cables y discreción. En el depósito de campaña, la primera tarea era convertir esos cuerpos recién llegados en cohetes armados. Las cabezas de guerra venían dentro de tambores cilíndricos de transporte, y una grúa pequeña levantaba cada tambor antes del montaje. La cabeza pesaba alrededor de 1 tonelada y llevaba unos 770 kilos de explosivo. Para unirla, se sostenía la parte delantera del cohete mientras la cabeza se enroscaba al compartimento de control. Una vez fijada la cabeza de guerra, quedaba un detalle peligroso y simple: retirar el perno que la sujetaba al tambor. Solo entonces el tambor podía deslizarse fuera. Con las cabezas ya montadas, la tropa técnica pasaba a las pruebas eléctricas, a pequeñas reparaciones y a entregar a la tropa de tiro un cohete listo al 100%. La grúa móvil volvía a ser imprescindible, sobre todo al pasar el cohete del transportador de carretera al Mailerwagen. Cada tropa técnica contaba oficialmente con una sola grúa móvil. Por eso, después de trabajar en la cabeza ferroviaria, había que remolcarla hasta el depósito de cohetes y montarla de nuevo allí. No era una máquina hecha solo para cohetes, sino equipo alemán estándar, capaz de levantar 10 toneladas, bastante más que un cohete sin combustible. Podía ir detrás de un vehículo corriente. Una dotación bien entrenada la montaba o desmontaba en aproximadamente media hora. El trabajo de la tropa técnica no terminaba con revisar y entregar cohetes. También debía pasar el combustible desde cisternas ferroviarias a cisternas de carretera. Para eso se usaba una pequeña bomba de gasolina, instalada en el costado del vagón. El oxígeno líquido llegaba siempre por ferrocarril a la zona de tiro, pero se trasvasaba lo más tarde posible para perder menos por evaporación. La cisterna de carretera de la tropa de abastecimiento llevaba 6,5 toneladas, lo justo para un cohete. La ferroviaria contenía 30, y aún así, el oxígeno se escapaba sin hacer ruido. La cisterna de carretera perdía cada día el 3% de su contenido por evaporación. Se colocaba un tubo largo para que sirviera de salida. Cuando llegaba la orden de disparo, la tropa de tiro enviaba su Mailerwagen al depósito de campaña de la tropa técnica para recoger un cohete. Eso obligaba a moverlo otra vez, del transportador de carretera al vehículo de la tropa de tiro.
El traspaso no tenía por qué hacerse dentro del depósito. De hecho, a menudo se elegía un punto apartado para que el lugar de almacenamiento siguiera oculto, sobre todo desde el aire. Antes de soltar el cohete, la tropa técnica lo dejaba completo. Cabeza de guerra instalada y pruebas eléctricas satisfactorias. El transportador de carretera entraba bajo un lado de la grúa. Por el otro lado, la tropa de tiro colocaba su Mailerwagen. Entonces la grúa hacía el cambio decisivo. Levantaba el cohete del transportador de carretera, lo desplazaba con cuidado y lo posaba sobre el Mailerwagen. Ese vehículo lo sostenía en 2 puntos. Una abrazadera entre la sección de tanques y la unidad de cola, y otra en la nariz. Cuando quedaba asegurado, el cohete ya no pertenecía al depósito. Pasaba a la tropa de tiro, camino del emplazamiento de lanzamiento. El cohete desciende hasta encajar en 2 mordazas. Primero se cierra la delantera, la que sujeta la ojiva, apretándola con una carraca. Después se ajusta la mordaza principal. Solo entonces el aparejo de izado se suelta del cuerpo del cohete. Con la carga ya transferida, el transportador de carretera vacío se retira remolcado. La dotación de lanzamiento vuelve a hacerse cargo del Mailerwagen. Este elevador remolcador está pensado para maniobrar en espacios estrechos y puede engancharse por cualquiera de sus 2 extremos. Lo acoplan a su vehículo tractor y llevan el cohete hacia el punto de lanzamiento. Mientras tanto, el resto del grupo técnico remata el trasvase de combustible. El frío del oxígeno líquido se nota enseguida. Las tuberías que unen la bomba con cada cisterna de oxígeno se cubren de escarcha, casi de nieve. La nube blanca que se ve no es oxígeno evaporado, es humedad del aire condensada por ese frío extremo. Cuando la cisterna de carretera queda llena, se cierra la válvula de entrada. Para tocar esas piezas, los hombres usan guantes especiales contra el frío. Con eso termina el trabajo del grupo técnico. A esas alturas, la dotación de lanzamiento ya está en el emplazamiento. Preparado el terreno, lo primero es arrastrar hasta allí la mesa de lanzamiento. No pide gran cosa. Espacio para mover vehículos de carga y tiro y una base firme bajo la mesa. En Cuxhaven, al no haber problemas operativos, se pudo hacer una losa de hormigón. Pero las posiciones alemanas reales que vimos antes dejaban clara una cosa. Una superficie improvisada podía funcionar igual de bien. La dotación baja entonces las patas de la mesa para que soporten el peso de la plataforma. Así se libera el carretón de remolque. La mesa queda colocada sobre una marca topográfica del emplazamiento. Esa marca sirve para orientar el cohete con precisión más tarde. Retirado el carretón, se lo aparta rodando. Cada pata de la mesa lleva un gato regulable, de modo que la plataforma pueda nivelarse. Arriba hay una corona giratoria para hacer virar el cohete cuando ya esté de pie. La mesa, de acero soldado, pesa unos 1.630 kilos. Entre sus patas va el deflector de llamas, encargado de partir el chorro. La dotación de lanzamiento trae el cohete en su Mailerwagen y lo acerca a la mesa. Pero el tractor se desengancha cuando aún faltan unos 9 metros. Antes de ponerlo en vertical, se coloca una cuna sobre la punta, necesaria para ajustes y pruebas posteriores. La mordaza delantera del Mailerwagen la mantiene fija hasta que el cohete se levanta. A partir de ahí, los alemanes mueven todo el conjunto con un cabrestante. El tractor ya no sirve. La propia mesa de lanzamiento bloquea el paso. Por eso se recurre al cabrestante, mientras el Mailerwagen se guía a mano hasta quedar exactamente junto a la mesa. Cuando llega al punto, se bajan sus gatos de apoyo. Ya puede erguir el cohete sobre la plataforma. Cargar combustible en horizontal habría sido más cómodo, pero no se hacía. Los depósitos eran demasiado ligeros de construcción. Con 4 toneladas en vacío, incluida la cabeza de guerra, el cohete parece manejable. Pero cargado sube a unas 12 toneladas y media. Sus depósitos solo soportan ese peso cuando está vertical. Tumbado, se vencerían. Por eso el brazo del Mailerwagen lo levanta con 2 cilindros hidráulicos. La presión de esos cilindros sale de un pequeño motor de gasolina. Un operario vigila cada movimiento. El brazo elevador deja el cohete suspendido apenas unos 3 a 5 centímetros sobre la mesa de lanzamiento. Entonces se roscan las patas de la mesa hacia arriba, hasta que la propia mesa recibe todo el peso. Cuando la carga ya descansa en la mesa, se liberan las abrazaderas del Mailerwagen.
El cohete queda de pie, sin apoyo externo. El brazo elevador baja unos 10 grados y se retiran los gatos que sostenían el vehículo. Así la dotación puede apartar el Mailerwagen a mano, 90 centímetros, y montar plataformas de prueba a distintas alturas. Mientras tanto, el equipo de abastecimiento acerca su tren de combustible. Ese convoy llegaba en orden preciso. Una cisterna remolcada de alcohol. Otra cisterna de alcohol, autopropulsada, que arrastraba una bomba en remolque. Después el vehículo remolcado de oxígeno líquido. Y al final, la cisterna de peróxido de hidrógeno. Hasta que hacían falta, los vehículos quedaban ocultos cerca del punto de lanzamiento. Allí, el equipo de topografía nivela el cohete por primera vez, con una comprobación pendiente para más tarde. La nivelación se corrige girando las patas de la mesa de lanzamiento. Luego entran los técnicos del equipo de tiro. Quitan las tapas de los chorros en los venturis y atornillan las aletas de carbono en su sitio. No se habían colocado antes porque se rompían con facilidad. Con un compresor de aire móvil prueban las válvulas neumáticas del sistema de combustible. Ese mismo compresor llena también las botellas de aire comprimido del cohete. Sobre los chorros de oxígeno colocan cubiertas de papel, parecidas a pequeños vasos de beber. La idea es evitar que el oxígeno dañe mecánicamente esas boquillas. Terminadas las pruebas preliminares, llaman a los vehículos de alcohol desde su aparcamiento temporal. Ese combustible siempre entra primero en el cohete. El disparo se hace eléctricamente desde un panel de control, instalado en un vehículo especial. Los cables van hasta el cohete sostenidos por un largo mástil fijado a la mesa de lanzamiento. Las pruebas consumen las baterías del cohete y toca cambiarlas. Cuando llegan los vehículos de alcohol, se alinean a un lado del Mailerwagen. La salida de la bomba se conecta a una de las dos tuberías fijas del brazo elevador. Esa línea recorre todo el brazo y lleva el alcohol, pasando por el compartimento de control, hasta la parte superior del depósito. Entonces empieza el llenado de alcohol. El depósito tarda unos 10 minutos en quedar lleno. El siguiente en entrar al punto de lanzamiento es el remolque de oxígeno líquido. Los alemanes procuraban cargarlo durante la última hora antes del disparo, para evitar que las válvulas se congelaran. La disposición alrededor del Mailerwagen seguía su patrón habitual. Alcohol y oxígeno a los lados. El vehículo de peróxido de hidrógeno justo frente al cohete. El oxígeno líquido entra por la zona media del cohete, no por la cola. La bomba queda acoplada al conducto fijo del brazo del Mailerwagen. Lo último que se carga es el permanganato de sodio. En ese momento lo mantienen dentro de un calentador eléctrico. Hay una razón práctica. Si llega templado, acelera la reacción con el peróxido de hidrógeno, y esa reacción dará el vapor para mover la turbina. Para entonces, la carga de oxígeno ya va a todo ritmo. En las tuberías aparece la señal inconfundible: hielo y nieve sobre el metal. Llenar el depósito de oxígeno llevaba unos 8 minutos. Como el alcohol ya estaba dentro del cohete, desconectan la bomba y los camiones cisterna empiezan a retirarse. Mientras el oxígeno sigue entrando, el peróxido de hidrógeno se bombea hacia la unidad de vapor. Primero sube a un tanque medidor, sujeto a media altura en el brazo del Mailerwagen. Desde allí, se deja pasar al cohete una cantidad ya medida de peróxido de hidrógeno. Es un líquido corrosivo y nadie lo trata como si fuera agua. Los operarios llevan guantes de goma. Las uniones de las tuberías quedan metidas en cubos con agua. De vez en cuando sacan el permanganato de sodio del calentador eléctrico y lo agitan para que la mezcla quede más activa. A medida que los depósitos se llenan, el cohete pesa más. Esa carga extra obliga a reapretar la unión entre la sección de tanques y la unidad de cola. Para llegar hasta allí, un hombre del equipo de lanzamiento sube por una escalera elevadora. El frío del oxígeno líquido podía agarrotar el resto de la maquinaria. Para evitarlo, hacen pasar aire caliente por el interior del cohete con un soplador. Los alemanes solo recurrían a ese soplado si algo se torcía, y el disparo no podía hacerse dentro de la hora posterior a cargar el oxígeno. Cuando cada vehículo terminaba su tarea, abandonaba la zona de lanzamiento. La carga de oxígeno está ya casi cerrada, y salen nubes espesas de vapor de agua condensado. Con el depósito lleno, retiran las tuberías de conexión ayudándose con un martillo. También aquí hacen falta guantes especiales.
En cuanto termina el oxígeno líquido, le toca el turno a la carga Z. El permanganato de sodio sale del calentador eléctrico y lo llevan hasta el cohete. La operación es directa, pero nada cómoda. Elevan el recipiente por el costado y vierten el contenido en el depósito, a través de una abertura situada en la unidad de cola. Después preparan el encendedor. Dentro del Venturi, montan una estructura de madera que lo sostiene en su sitio. El dispositivo funciona como una gran rueda de fuegos artificiales y se inicia eléctricamente. Con la carga terminada, el brazo del Mailerwagen baja por fin. Entonces nivelan el cohete con precisión y lo orientan hacia la línea de tiro. Para esa orientación usan una mira de cuadrante en la mesa de lanzamiento. La referencia es un colimador colocado sobre un punto trigonométrico a pocos metros. Ese punto se había fijado antes mediante un levantamiento topográfico. Luego colocan el encendedor dentro del Venturi y lo conectan. Con todo listo, la tropa de lanzamiento se cubre en las trincheras estrechas que ha cavado cerca del cohete. Con un cohete de 12 toneladas esperando en la rampa, el comandante de la batería camina hacia el vehículo de control de tiro. Allí está el panel desde el que se dará el disparo. Antes, el equipo remata las pruebas de dirección. La escena se estrecha hasta quedar en una cadena de órdenes, y en unos segundos, donde cualquier fallo se vería al instante. Al subir hasta unos 12.000 a 15.000 metros, el cohete deja tras de sí una estela de vapor, parecida a la de un avión que vuela muy alto. Si parece caer, es solo por el ángulo de la cámara. El cohete sigue ascendiendo. Ahora la misma operación aparece a cámara lenta. Cuando el comandante da la orden, Durchhalten, se enciende el iniciador. El alcohol y el oxígeno líquido, alimentados por gravedad, prenden y producen un empuje de 8 toneladas. No basta para levantar una masa de 12 toneladas. El comandante observa la llama para asegurarse de que arde de forma pareja. Cuando lo confirma, lanza la orden Abstürzen. Entonces arrancan las bombas. El chorro gana fuerza muy deprisa, hasta alcanzar 25 toneladas de empuje. Los cables de control se sueltan por acción electromagnética y el cohete abandona la mesa de lanzamiento. Lo que vemos ahora es un primer plano, en cámara lenta, del instante en que se separa de la plataforma. Era el primer modelo operativo de una idea nueva, difícil de fabricar, poco precisa y no siempre fiable en combate. Pero pararla era otra historia. Para los alemanes, aquellos unos 320 kilómetros de alcance eran apenas el punto de partida. Ya pensaban en un cohete capaz de cruzar el Atlántico, guiado hasta un aterrizaje controlado por un piloto dentro de una cabina presurizada. La lección es incómoda. Nadie puede mirar el futuro del cohete con suficiencia. Esta película deja una advertencia y mucho que pensar. Y entonces, la pregunta cambia de escala. ¿Cómo pudo derrumbarse una fuerza aérea que, en muchos aspectos, superaba de largo a la de sus enemigos? Hubo un punto de giro que dejara impotente al arsenal aéreo alemán frente a Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entramos en ese debate para abordar una de las grandes discusiones de la aviación. ¿Por qué falló la Luftwaffe? En 1933, Adolf Hitler llega a la Cancillería alemana y después se convierte en Führer, concentrando el control del país. Tras el Tratado de Versalles, el régimen nazi quería recuperar territorios perdidos y entendió pronto que necesitaba una fuerza aérea potente. En 1935, esa fuerza queda formalizada. Nace la Luftwaffe. Al frente colocan a Hermann Göring, un as de la Gran Guerra. El testimonio lo retrata como un piloto formado en otra época, poco atraído por la tecnología. Llegó a despreciar ciertos aparatos como simples cajas con bobinas. En el fondo, confiaba más en el valor del aviador que en los artilugios técnicos. Para levantar aquella nueva fuerza aérea, los nazis partían con ventajas enormes. Tenían una industria aeronáutica de primer nivel, asociada a nombres como Messerschmitt, Dornier, Heinkel, Junkers y Focke-Wulf. Contaban con ingenieros brillantes, capaces de empujar la aerodinámica más lejos, y con una población educada para fabricar aviones en masa. Para 1938, la producción supera los 5.000 aparatos. Un año después, la cifra pasa de 8.000.
Aquello muestra el peso que el nazismo daba al poder aéreo. Pero la apuesta alemana tenía una contradicción de fondo: máquinas nuevas al servicio de una manera antigua de hacer la guerra. Según esta lectura, Alemania no miraba tanto hacia adelante como hacia sus propias tradiciones. En los años 20 y 30, a diferencia de algunos vecinos, intentó injertar tecnología moderna en hábitos militares que ya conocía. En agosto de 1939, antes incluso de la declaración de guerra, la Luftwaffe ya enseñaba una vitrina temible. Tenía listo el Messerschmitt 109, un caza monomotor de primer nivel. Tenía el Junkers Ju-87 Stuka, pensado para caer en picado y sembrar pánico. Y contaba con los Heinkel G-111 y Dornier Do-17, dos bombarderos medios muy avanzados. A eso se sumaba el transporte aéreo más grande del mundo, con el Junkers 52 como mula de carga de la ofensiva alemana. Pero aquel escaparate tenía un hueco enorme. La Alemania de esos años no disponía de bombarderos estratégicos, y los historiadores de la Segunda Guerra Mundial suelen subrayarlo. En 1935, el general Walter Weber vio el problema y defendió aviones de largo alcance para golpear a cualquier enemigo probable, sobre todo a la Unión Soviética. Su apuesta tomó forma en una idea muy concreta: el bombardero de los Urales. Para Weber, la clave estaba al este. Si Alemania quería vencer a Rusia, la industria que crecía en la zona de los Urales, con tanques, aviones y fábricas, debía ser destruida. En sus escritos defendía que el poder aéreo llevaba la guerra al centro del país enemigo desde el primer momento, golpeando la base de su capacidad militar y la voluntad de resistencia. Por eso empujó con fuerza aquel bombardero de gran autonomía. El proyecto recibió el nombre de Bombardero de los Urales, y Weber pidió especificaciones a Dornier y a Junkers para construirlo. De esa apuesta salieron dos prototipos, el Dornier 19 y el Junkers 89. El problema era el rendimiento. Ninguno se acercaba a lo que ya ofrecía en Estados Unidos el B-17, conocido como Fortaleza Volante. Así que los dos programas apenas pasaron de unas pocas máquinas de prueba. Cuando Weber murió en un accidente aéreo en 1936, Goering enterró la doctrina que aquellos aparatos representaban. Goering no compró esa visión. Prefería la misma apuesta que Hitler: ganar con guerra relámpago, sin meterse en años de preparación alrededor del bombardero pesado. La lógica industrial también pesó. Cuando preguntó cuántos bimotores podían fabricarse por cada cuatrimotor, le respondieron que 2,5. Su conclusión fue brutal. Al Führer, dijo en esencia, no le importaba el tamaño de los bombarderos, sino cuántos podía poner en el aire. No conviene leer aquella decisión como un simple error. Para Alemania, un bombardero de largo alcance devoraba caucho, metales y combustible. Justos recursos que había que importar pagando caro. La limitación venía de lejos. De las 4.500 toneladas de aluminio que la industria aeronáutica necesitaba cada mes, durante la era de Weimar, solo estaba disponible la mitad. La fuerza aérea soñada por Weber y otros era, en ese momento, demasiado cara para el país. El camino alemán iba por otro lado: la guerra táctica. La guerra de movimiento alemana buscaba decidirlo todo en las primeras semanas. Destruir la mayor parte posible del ejército enemigo antes de que el conflicto se alargara. En el nivel táctico, se peleaba por posiciones concretas. En el operacional, se intentaba quebrar a un ejército entero. Pero Alemania, y antes Prusia, nunca destacó tanto en la planificación estratégica del largo recorrido, justo el terreno donde los aliados brillarían en la Segunda Guerra Mundial. La razón era cruda: si no ganaban rápido, quizá no ganarían. Competir en desgaste contra los recursos industriales de Estados Unidos era empezar perdiendo. Al arrancar la Segunda Guerra Mundial, esa apuesta funcionó porque la Luftwaffe trabajó pegada a las tropas de tierra. Polonia cayó con rapidez. Noruega fue arrebatada a los británicos con una facilidad que alimentó el mito. En 1940, los Países Bajos y hasta Francia tampoco resistieron el empuje alemán. Durante un tiempo, pareció que las fuerzas nazis podían tragarse Europa. Y en esas victorias iniciales, no solo de los primeros meses, sino de los 2 primeros años,
la Luftwaffe fue decisiva. En el Canal de la Mancha, la Luftwaffe debía abrirle la puerta a una invasión. Hasta entonces, la aviación alemana había brillado donde el frente se movía rápido, pegada al ejército, atacando suministros, rutas y columnas que alimentaban la línea de combate. En el nivel táctico era temible. En el operativo, también. Pero tras la caída de Francia, solo Gran Bretaña quedaba frente al rodillo alemán. Para someter a la isla rebelde, Berlín aprobó la Operación León Marino. El primer requisito era claro: dominar el cielo sobre el canal. Si la Luftwaffe lo conseguía, las tropas alemanas cruzarían a suelo británico. Pero en esa batalla decisiva llegó el primer golpe serio en el aire. Con Spitfire y Hurricane, los británicos mantuvieron a los aviones alemanes lejos de sus costas. Y mientras ese duelo llenaba el cielo, apareció una grieta menos vistosa, pero gravísima. La Luftwaffe no sabía trabajar con la Kriegsmarine. Göring defendía que todo lo que volara pertenecía a su esfera, y bloqueó los intentos de la Marina de quedarse con parte de la guerra aérea. Cuando Dönitz buscó aviones de largo alcance, rodeó a Göring y fue directamente a Hitler. Así obtuvo una docena de Focke-Wulf 200 Cóndor. Cuando Göring se enteró, estalló. Desde ese momento la cooperación con la Kriegsmarine quedó prácticamente cortada. El almirante Raeder pidió crear una fuerza aérea propia para la Marina, pero Göring no quiso abrir la puerta a un rival dentro del mismo régimen. Detrás de la pelea había algo más que burocracia. Cada arma quería aparecer como la que daría la victoria a la patria. Un testimonio naval lo resumía con frialdad. En la Marina se veían a sí mismos como herederos imperiales y miraban a la aviación como un cuerpo nazi. La distancia no era solo técnica, era de actitud y carácter. Vista después, aquella negativa resultó carísima. Alemania y Gran Bretaña ya no se medían solo en el cielo, también peleaban en el Atlántico. Winston Churchill escribiría que la amenaza más grave para su país fue esa batalla marítima, porque los submarinos alemanes hundían una cantidad enorme de transporte británico. La explicación era sencilla y brutal. Gran Bretaña dependía de los suministros que llegaban desde Norteamérica, incluso de alimentos. Si esa ruta se cortaba, el país quedaba contra las cuerdas. Tras la derrota de Francia, Alemania instaló bases en la costa ocupada. Para los submarinos, el campo de caza se ensanchó justo frente a la línea vital británica. Si la aviación hubiera colaborado de verdad con ellos, o si la Marina hubiese tenido su propia arma aérea, la guerra contra Gran Bretaña habría cambiado de escala. El ejemplo estaba a la vista. El Focke-Wulf 200 Cóndor, limitado en varios aspectos, resultó muy eficaz contra los mercantes británicos. Con apenas una docena de aparatos, esos Cóndor hundieron 85 buques mercantes, más de 300.000 toneladas de transporte. Para una fuerza tan pequeña, el daño fue desproporcionado. Y había otra oportunidad perdida: las minas magnéticas. Una novedad de la guerra, podían lanzarse desde aviones de la Luftwaffe sobre el Canal de la Mancha. Usadas así, habrían apretado aún más el bloqueo contra el enemigo. Ahí se ve el primer gran fallo de la Luftwaffe. No era falta de valor ni de máquinas, sino de coordinación. Entre los mandos menores, la queja se repetía. Marina y aviación iban cada una por su lado. Con el frente occidental atascado, Alemania decidió contener a los británicos y mirar hacia su aliado, la Unión Soviética. Entonces se activó la Operación Barbarroja. Cerca de 3 millones de soldados nazis, con fusiles, tanques y aviones, iniciaron la mayor ofensiva terrestre de la historia. Para esa campaña, Alemania empleó menos de 3.000 aviones, una fuerza menor que la usada contra Francia. Aún así, empujó a las tropas soviéticas hasta los suburbios de Moscú. Pero Barbarroja destapó el segundo gran fallo de la Luftwaffe: el mantenimiento en tierra. Cuando un avión alemán sufría daños, lo enviaban de vuelta a la patria para repararlo. En una guerra corta y táctica como la de Francia, aquel sistema funcionaba razonablemente bien. En 1941, esa guerra larga contra la Unión Soviética convirtió un defecto administrativo en un desastre. Los combates quedaban lejos de las grandes ciudades alemanas.
Cada avión averiado tardaba una eternidad en volver. Reparación, traslado, frente otra vez. Y mientras Alemania peleaba en dos frentes, menos del 30% de los aeródromos de la Luftwaffe estaba operativo. Después de la guerra, el mariscal de campo Erhard Milch lo resumiría con dureza. Dividir la fuerza aérea en 4 mandos territoriales, las Luftflotten, no servía para una guerra lanzada mucho más allá de las fronteras del Tercer Reich. El 22 de junio de 1941, la apuesta del Este empezó a revelar su precio. Göring y otros jefes, sin experiencia en el frente oriental de la Primera Guerra Mundial, calcularon fatal la voluntad soviética y la capacidad industrial de un régimen que Hitler creía atrasado. Las fábricas se desplazaron más allá de los Urales, fuera del alcance de los bombarderos alemanes. Aquella ligereza de Göring y Ley volvió como una deuda contra la Luftwaffe. Y tras Pearl Harbor, Alemania declaró la guerra a Estados Unidos. Antes de tomar esa decisión, Hitler apartó cualquier advertencia sobre el peligro estadounidense y su arsenal de democracia. Al declarar la guerra, añadió otro enemigo al Tercer Reich, y no uno cualquiera, una potencia productiva sin rival en este relato. 2 océanos separaban a América de los frentes, así que sus fábricas podían trabajar sin miedo a los bombardeos. Un mariscal de campo diría después que Reino Unido habría arriado la bandera mucho antes sin el apoyo norteamericano. Para entonces, Alemania ya sufría una falta grave de aluminio y cobre. Estados Unidos, en cambio, tenía reservas de esas materias y de otros recursos vitales. En 1944 podía sacar más de 96.000 aviones al año, uno cada 5 minutos, más del doble que los alemanes. Y el aviso venía de antes. En 1940, incluso Reino Unido, con sus barcos torpedeados a un ritmo sin precedentes, producía más aviones que Alemania. Los británicos improvisaban con talento. De ahí salieron aparatos extraordinarios como el de Havilland Mosquito, construido con contrachapado. Alemania, en cambio, llegó a 1941 metida en una guerra de 2 frentes y con una producción total de poco más de 11.000 aviones. Apenas 3.000 más al año que al comienzo de la guerra. El rendimiento del Tercer Reich era una fracción de su potencial. Uno de los grandes fallos de la Luftwaffe fue no fijar nunca un sistema sensato de compras y producción. Se levantaban prototipos y luego se abandonaban. Después volvían a rehacerse. Cambiaban por orden de Hitler, se aparcaban otra vez y quizá acababan en producción como máquinas muy distintas de lo que sus diseñadores habían imaginado. Esa falta de plan venía de arriba, de quien tomó las riendas de la producción de la Luftwaffe en 1936, antes de la guerra, Ernst Udet. As de la Primera Guerra Mundial, Göring lo colocó allí en lugar de Wilhelm Wimmer. Ese nombramiento abrió el tercer fracaso de la Luftwaffe, quizá el más dañino. Göring puso el desarrollo técnico en manos de Ernst Udet, un viejo as de caza de la Primera Guerra Mundial. El problema era simple: Udet no dominaba ese terreno. Su antecesor, Wilhelm Wimmer, había supervisado con éxito la segunda generación de aviones de la Luftwaffe antes de la guerra: el Messerschmitt 109, el Junkers 87 y el Heinkel 111. Con Udet al mando, la siguiente hornada quedó muy por debajo de aquellos modelos. Udet tenía una obsesión: los bombarderos en picado. Entre guerras había visto en Estados Unidos demostraciones de ese tipo de ataque y salió convencido de que todo bombardero alemán debía poder lanzarse en picado. Incluso exigió que el nuevo Heinkel 177, un bombardero de 4 motores en desarrollo, cumpliera esa función. Heinkel, ingeniero al fin y al cabo, intentó hacerle ver que aquello no tenía sentido, pero fue desautorizado. Hubo que reforzar las alas y reducir la resistencia para que el aparato pudiera picar a gran velocidad. Luego llegó otra complicación. En vez de montar 4 motores separados, se agruparon por parejas, delante y detrás, dentro de una góndola en cada ala. El resultado fue una acumulación de calor enorme. En el Heinkel 177, el problema empezaba dentro del capó. Motores emparejados que se calentaban sin descanso. La idea parecía audaz. En la práctica, devoró tiempo, pruebas y paciencia.
Aquel diseño empujó los retrasos y dejó a Alemania sin un bombardero pesado de 4 motores realmente eficaz durante la guerra. Para colmo, Udet exigía que también pudiera bombardear en picado. Con esa mezcla, el avión nació torcido y siguió torcido. Acabó convertido en un pozo de recursos, y solo unos pocos tuvieron ocasión de volar de verdad. El Heinkel 177 no fue un accidente aislado. A su lado estaba el Messerschmitt 210, pensado para relevar al Messerschmitt 110 y cargado de defectos que nunca terminaron de resolverse. Según el relato de la época, se lanzó a producción casi sin haber demostrado que podía volar como debía. Se hablaba incluso de pedidos enormes, de 10.000 aparatos. Para Messerschmitt fue un golpe durísimo. Muchos aviones ya construidos tuvieron que desmontarse y rehacerse con piezas nuevas, hasta convertirlos en Messerschmitt 410, por fin utilizables en combate. Entre los fabricantes corría una frase venenosa sobre Udet: todo lo que tocaba acababa reducido a polvo. En la narración no hace falta ponerla en boca de nadie. El balance ya era bastante claro. Bajo su supervisión, solo el Focke-Wulf 190 podía presentarse como un éxito. Lo demás consumía recursos en proyectos imposibles para una guerra que ya no daba margen. En 1941, mientras Estados Unidos fabricaba el B-17 Flying Fortress y los británicos transformaban el Avro Manchester en el Avro Lancaster de 4 motores, Alemania iba tarde. Alemania quedó muy por detrás de sus enemigos en bombarderos de 4 motores. Y Udet, aplastado por una cadena de fracasos, se suicidó en 1941, dejando a la Luftwaffe en una situación desordenada. Luego llegó la victoria soviética en Stalingrado, y las fuerzas alemanas empezaron a retroceder. Era el principio del final. Cuando los bombarderos estadounidenses y británicos comenzaron a machacar fábricas y centros urbanos alemanes, la vieja idea del general Weber se volvió visible desde el cielo. El bombardeo estratégico estaba cumpliendo una función decisiva: debilitar la maquinaria bélica alemana. Con el mariscal de campo Erhard Milch, la producción subió hasta unos 25.000 aviones al año. Era un aumento serio, pero quedaba pequeño frente a la capacidad aliada. La compra militar de Estados Unidos se convirtió en una burocracia gigantesca, primero alrededor del Departamento de Guerra y después en el Pentágono. Alemania no podía competir a esa escala. En 1944, la industria aérea alemana quedaba superada por más de 4-1. A esas alturas, enfrentarse al músculo industrial de Estados Unidos o de la Unión Soviética era una apuesta perdida. Los historiadores suelen mirar la coordinación aliada de materias primas y recursos. Mucho menos se habla de la incapacidad alemana para aprovechar la producción de sus propios socios. Japón, separado por medio mundo y con prioridades distintas, difícilmente podía ser el gran apoyo de Alemania. El aliado con más peso práctico era Italia. Y ahí, otra vez, la Luftwaffe falló donde más dolía: en organizar una guerra industrial de coalición. El problema era que los nazis, con su propia fuerza aérea ya maltrecha, no quisieron entregar a Italia las licencias y los motores necesarios para fabricar aviones alemanes en suelo italiano. Fue un error de mucho peso. Con ayuda alemana, Italia podía haber triplicado su producción, quizá hasta unos 30.000 aparatos durante la guerra. Además, en 1942, sus fábricas quedaban fuera del alcance de los bombardeos aliados y podían haber alterado el equilibrio en el Mediterráneo. Rumanía, Hungría y Finlandia también sabían construir aviones, pero les faltaban conocimientos y recursos alemanes. Si esos países hubieran recibido licencias para producir aviones nazis en su propio territorio, la coalición quizá habría inclinado la balanza en favor de Alemania durante la batalla decisiva contra los soviéticos en 1941. Pero Alemania quería mandar, no compartir el centro de la escena. Entre altos dirigentes nazis había un resentimiento muy extendido hacia los italianos, vistos como socios que vivían del éxito alemán. La burla venía de lejos. Por la experiencia de la Primera Guerra Mundial, algunos preferían imaginar a Italia en el bando contrario. A comienzos de 1944, Alemania presenta el Messerschmitt Me-262,
como una carta desesperada contra las fortalezas volantes y los mosquitos que arrasan sus ciudades. Para hombres como Hermann Göring, los países pequeños debían suministrar materias primas, mientras la patria vendía productos terminados. Pero ahí asoma otro fracaso de la Luftwaffe. Aquel reactor revolucionario llegó tarde a poner en el aire un modelo de producción general y uso amplio. Como caza puro, el Me-262 parecía venir de otro tiempo. Incluso hoy, sus líneas limpias y afiladas siguen pareciendo modernas. Un analista lo ha llamado más de una vez el avión más temible de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, esa máquina también retrata la indecisión nazi. En Alemania, los diseños básicos salían de ingenieros capaces, pero quedaban atrapados en un laberinto de compras. Los mandos de la Luftwaffe los retocaban, y después llegaba la prueba política de Hitler. Ningún avión pasaba por allí intacto. El Me-262 tampoco. Cuando el profesor Messerschmitt le asegura a Hitler que el aparato puede llevar hasta 1000 kilogramos de bombas, Milch estalla. Ante el Führer, viene a decir que hasta un niño vería que el 262 es un caza, no un bombardero. Tras meses de dudas, el avión sale adelante como cazabombardero. El golpe que podía ser brutal queda amortiguado. Y aunque Alemania posee esa arma nueva, apenas cuenta con hombres capaces de volarla. Ahí se cierra el último fracaso de la Luftwaffe. Pilotos sin entrenamiento suficiente. En sus mejores años, los pilotos alemanes de élite recibían unas 250 horas de vuelo antes de entrar en combate, bastante más que los británicos. Pero en 1940 y 1941, con la guerra marchando a favor de Alemania, la Luftwaffe recortó la instrucción con una confianza peligrosa. Pensaban que todo acabaría pronto. Para 1942, cuando la marea empezaba a cambiar, los alemanes bajaban de 200 horas. Los aliados, en cambio, superaban las 300. Con la guerra torciéndose, se eligió el atajo: sacar pilotos a cualquier precio. Pese al aumento de alumnos, en 1944, la media de formación cae por debajo de 100 horas. En algunos casos, era apenas una cuarta parte de lo que recibían los pilotos de P-51 Mustang y P-47 Thunderbolt. Sin superioridad aérea sobre suelo alemán, los aviadores estadounidenses y británicos empiezan a derribar M-109 y Focke-Wulf 190 con una facilidad amarga. En la planificación final del día D, el jefe de la aviación táctica aliada respondió, en esencia, que no habría cazas alemanes sobre las playas. Y en lo esencial acertó. Para entonces los cazas alemanes ya habían sido barridos. La Luftwaffe pagaba una decisión antigua: no haber construido una red de entrenamiento comparable a la de sus enemigos. Le faltaban veteranos justo cuando llegaban máquinas que sobre el papel podían cambiar mucho. El Me-262, el bombardero a reacción Arado 234, el interceptor cohete Me-163 y el Dornier 335 Arrow, el avión de pistón más veloz de la Segunda Guerra Mundial. Para todos ellos, la misma sentencia: demasiado poco, demasiado tarde. La derrota de la Luftwaffe nace de una falta de rumbo. Mientras la guerra favorecía a Alemania, Hitler, Göring y Udet se dejaron cegar por un optimismo falso. La doctrina táctica que habían preferido al principio se vio sustituida por una guerra estratégica larga, justo el tipo de conflicto para el que no estaban preparados. También pesó la soberbia con que despreciaron la potencia industrial de Estados Unidos y de la Unión Soviética. A eso se sumaron el desorden en la industria aeronáutica alemana y la falta de infraestructura, producción y entrenamiento en los años decisivos de la Segunda Guerra Mundial. El resultado fue el derrumbe. Cada avión guarda una historia que merece